Escasez y contaminación del agua. El agua es considerada un recurso natural renovable. Por recurso natural se entiende a todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado en su estado natural por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades. Los recursos naturales representan fuentes de riqueza económica, pero el uso intensivo de alguno de ellos puede llevar a su agotamiento. Esto sucederá si el nivel de utilización del recurso natural es tan alto que evite su regeneración. Por ejemplo, si la extracción de agua de una reserva hídrica subterránea supera la tasa de reposición del líquido. Importancia del problema. Los ríos, lagos y mares recogen desde tiempos inmemorables la basura producida por la actividad humana. El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación, pero esta misma facilidad de regeneración del agua y su aparente abundancia hace que sea el verdadero habitual en el que arrojamos los residuos producidos por nuestras actividades. Pesticidas, desechos químicos, materiales pesados, basura domiciliar, entre otros, se encuentran en cantidades mayores y menores en las aguas de cualquier parte del país. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas para la salud humana y dañinas para la vida. ¿Cómo se mide la contaminación del agua? Es preciso mencionar que la mayor preocupación que genera la contaminación del agua se asocia con la destinada para el consumo humano. Esto si atendemos a que nuestro organismo está compuesto por más del 70% de agua. Existen diversos criterios científicos para medir la calidad del agua, los cuales ayudan a comprender qué aspectos deben tener en cuenta al utilizar agua en cualquier actividad humana. Estas pruebas deben ser hechas en laboratorios especializados. Criterios de medición de la calidad del agua. Temperatura del agua. La temperatura del agua puede dañar la vida acuática. También puede afectar la habilidad del agua para retener oxígeno y la habilidad de los organismos para resistir ciertos tipos de contaminantes. pH, potencial de hidrógeno. El pH es la medida que indica la acidez del agua. El rango varía de 0 a 14, siendo 7 el rango promedio, rango neutral. Un pH menor a 7 indica acidez, mientras que un pH mayor a 7 indica un rango básico o alcalino. La contaminación puede cambiar el pH del agua. Conducción específica. Conducción específica, también conocida como conductividad, es la medición de la habilidad del agua para transportar corriente eléctrica. Depende en gran medida de la cantidad de materia sólida disuelta en el agua, como la sal. Turbidez. La turbidez indica la cantidad de materia sólida suspendida en el agua y se mide por la luz que refleja a través de esta materia. La materia que causa turbidez en el agua incluye arcilla, fango, materia orgánica e inorgánica pequeña, componentes de color orgánico solubles, plancton, organismos microscópicos. La turbidez hace que el agua pierda su transparencia y sea opaca. Oxígeno disuelto. Aunque las moléculas del agua contienen un átomo de oxígeno, este oxígeno no está disponible para los organismos acuáticos que viven en nuestras aguas. Un flujo rápido de agua, tal como se encuentra en un arroyo de montaña o un río grande, contienen mucho oxígeno disuelto, mientras que el agua estancada contiene poco oxígeno. Dureza del agua. El agua se puede clasificar en blanda y dura. Esta clasificación está basada en la presencia o no de iones de calcio y magnesio. Cuando el agua presenta iones de calcio o magnesio, se determina que es agua dura. Y cuando no los presenta o los presenta en muy baja cantidad, se denomina agua blanda. La dureza del agua varía de acuerdo a cada región geográfica. Sedimento en suspensión. Sedimento en suspensión es la cantidad de tierra que se encuentra moviéndose en un arroyo y depende en gran parte de la velocidad del flujo del agua, ya que la rapidez de la corriente levanta y mantiene suspendida la tierra más que el flujo de velocidad menor. Si se remueve tierra a lo largo de un arroyo y no se toman medidas de protección, entonces el exceso de sedimento puede dañar la calidad del agua de un arroyo. ¿Cuáles son los principales contaminantes del agua en Guatemala? Los principales contaminantes son aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno, agentes infecciosos, nutrientes vegetales, productos químicos. La agricultura, ganadería, así como las granjas avícolas, son fuente de contaminantes orgánicos e inorgánicos de las aguas superficiales y subterráneas. Petróleo, especialmente de los vertidos accidentales, minerales inorgánicos y compuestos químicos.
Sedimentos formados por partículas de suelo y minerales arrastrados por las tormentas y escorrentías desde las tierras de cultivo, suelos sin protección, explotaciones mineras. Sustancias radioactivas procedentes de los residuos producidos por la minería. ¿Cuáles son las áreas con mayor contaminación del agua en Guatemala? En Guatemala existen 142 lagunas y lagos, muchos de ellos en medio de la belleza natural de bosques y volcanes. Sin embargo, el 90% de ellos están contaminados por el vertido de desechos industriales y domésticos. Muchos de ellos no están catalogados como área protegida, debido a que han quedado adscritas a otras instituciones que originalmente no son proteccionistas, como las municipalidades y organizaciones privadas. La Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos de Guatemala elaboró el siguiente listado de los más contaminados. El lago de Huija, entre Guatemala y El Salvador, ubicado en el municipio de La Asunción Mita, Jutiapa. Este lago abastece al río Lempa, principal fuente hídrica en El Salvador. En la cuenca del lago, la mayor actividad es la agrícola y la pesca artesanal. Se suman 2 plantas cementeras en Metapán y una central hidroeléctrica en la salida del lago de Huija hacia el río Lempa. Laguna Yolnabaj, también conocida como Laguna Brava, está localizada en la aldea de Yuxtén, en Mentón, Huehuetenango. Es la segunda laguna más grande en Guatemala y aunque su belleza se mantiene, la Escuela de Biología hace un llamado de alerta a la contaminación en su cuenca. Laguna de Ipala está formada en el cráter del volcán con el mismo nombre que se encuentra en Chiquimula. En ciertas temporadas del año se observan algas en sus aguas, señal de la contaminación que empieza a generar en el lago. Laguna del Tigre, aunque está ubicada en una reserva protegida en el departamento del Petén. La voz de alerta fue lanzada hace varios años por la intervención de petroleras y el paso de equipo de transporte pesado que ha perturbado su ambiente natural. Lago de Atitlán, considerado uno de los lagos más hermosos del país, ubicado en el departamento de Sololá. Este lago está en fuerte peligro por los aspectos de la cianobacteria, el mismo microorganismo que ha matado poco a poco al lago de Amatitlán. Lago de Amatitlán. No podemos dejar de mencionar el primer lago que alertó a la población guatemalteca por su creciente contaminación, a pesar de conocerse su situación hace casi 30 años y se han invertido millones para su rescate. Las posibilidades de una muerte inminente de ese recurso hídrico cada vez son más preocupantes. ¿Qué estudios ha hecho la USAC sobre la contaminación del agua en Guatemala? Los grupos de trabajo han sido SECON, Estudios Conservacionistas, y el Departamento de Toxicología de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias. Ha participado en los siguientes estudios elaborados. Lago de Atitlán, estudio para determinar el avance de la cianobacteria. Río La Pasión, caso reciente. Se registró la mortandad de 23 especies en el río La Pasión, ubicado en Chayacche-Petén. Al igual que el Centro Universitario de Quiché, realizó un estudio en el río Cucabaj para la determinación de los índices de calidad de agua del río Cucabaj y la influencia en los costos de tratamientos de la potabilización. ¿Cómo se puede contrarrestar este problema? La tarea de contrarrestar el problema de la contaminación del agua en Guatemala es de todos los guatemaltecos. El agua potable es la que podemos consumir o beber sin que exista peligro para nuestra salud. Este problema se puede mitigar aplicando las siguientes formas de purificación del agua. Purificación de agua por sedimentación. La sedimentación consiste en dejar el agua en un contenedor en reposo para que los sólidos que posee se separen y se dirijan al fondo. Purificación de agua por desinfección. Se refiere a la destrucción de los microorganismos patógenos del agua, ya que su desarrollo es perjudicial para la salud. Se puede realizar por medio de la ebullición, que consiste en hervir el agua durante 1 minuto, y para mejorarle el sabor se pasa de un envase a otro varias veces. Purificación de agua por filtración. Proceso de separar un sólido del líquido en el que se está suspendido al hacerlos pasar a través de un medio poroso, filtro, que retiene al sólido y por el cual el líquido puede pasar fácilmente. Purificación de agua por cloración. Cloración es el procedimiento para desinfectar el agua utilizando el cloro o alguno de sus derivados. Para obtener una desinfección adecuada, el cloro deberá estar en contacto con el agua por lo menos durante 20 minutos. Transcurrido ese tiempo, puede beberse. Purificación de agua por ozono.
por ozono. En el desinfectante más potente que se conoce, el único que responde realmente ante los casos difíciles como presencias de amebas, etc. No comunica ni color, ni sabor, ni olor. Purificación de agua por rayos ultravioleta. Usa la luz como fuente encerrada en un estuche protector, montado de manera que, cuando pasa el flujo de agua a través del estuche, los rayos ultravioleta son emitidos y absorbidos dentro del compartimento. Cuando la energía ultravioleta es absorbida por el mecanismo reproductor de las bacterias y virus, el material genético es modificado, de manera que no puede reproducirse. Los microorganismos se consideran muertos y el riesgo de contraer una enfermedad es eliminado. Tratamiento a mayor escala. Humedales artificiales. Los humedales naturales son grandes extensiones de terreno encharcados de agua y marismas. Estos sistemas actúan como biofiltros naturales, eliminando sedimentos y contaminantes, por ejemplo, metales pesados, de las aguas. Esto, junto con los procesos químicos naturales, permite la eliminación de contaminantes y la depuración efectiva del agua residual. Tratamiento de agua por carbón activado. La filtración por carbón activo se emplea en la industria azucarera, química, farmacéutica, refresquera, etc., así como en el tratamiento de aguas, debido a su gran capacidad de absorción de diversos elementos, sumado a la posibilidad de limpieza del lecho filtrante con gran facilidad y rapidez, así como a la capacidad de regeneración del mismo. Lecho de carbón activado. Los lechos de carbón activo se instalan en columnas de filtrado con o sin presión, siendo la función desarrollada por la del filtrado final, en combinación con filtros de arenas actuando como absorbente o individualmente, actuando como filtros de mecanismo y absorbente. El agua no debe utilizarse como un recurso natural inagotable. Nuestros hijos lo agradecerán.